Esta era la tercera vez que rodaba por la Trans-American Trail, y aunque quizá algún día vuelva a Estados Unidos, parecía lógico pensar que esta sería la última oportunidad que tenía para terminarla. En unos días tenía que volar a España y cuando retomara el viaje en octubre, el clima haría imposible cruzar Colorado y nos dirigiríamos hacia Latinoamérica, probablemente para mucho tiempo. Así que esta parte del viaje se convirtió en un pequeño reto. Un homenaje que hacía mucho tiempo que no me daba y que me hacía mucha falta. Olvidarme de todo lo que no fuera rodar en moto, grabarlo lo mejor posible, acampar, cargar baterías e intentar así llegar hasta Oklahoma. Sin embargo, no iba a ser tan fácil. Había que lidiar con las zancadillas del guionista. El sitio, la verdad, no puede ser más espectacular. Qué gran acierto fue quedarse aquí ayer, ¿eh? He recogido todo medianamente deprisa para que no me diera una insolación recogiendo. Ya tengo todo recogido, salvo la comida. Voy a desayunar y arrancamos y nos vamos. Hoy tenemos un día, pues probablemente de los más espectaculares, creo. Uno de los grandes alicientes que tenía terminar la TAT era cruzar los estados de Utah y de Colorado. Y creo que al menos Utah no nos ha defraudado. Estos enormes cañones de roca roja quedarán para siempre en el recuerdo. ¡Qué espectáculo!, ¿no? Qué buen amanecer, qué ganas de moto, qué día más chulo. Es muy especial este sitio, ¿eh? Que te da por ir despacio y... Bueno, a todo esto, hoy es 20 de agosto, es decir que quedan 8 días para estar en Atlanta. Mañana es 21 de agosto, que es el eclipse, y entonces estoy pensando que igual hoy es un día para tomárselo de descanso. En lugar de parar a las 8 como todos los días, parar a las 4 en una ciudad donde pueda tener internet y después del eclipse salir zumbando y ya, digamos, no parar hasta Atlanta. Pero de poco sirve planear cuando el viaje se hace por este tipo de recorridos. Las distancias dejan de contarse en kilómetros y pasan a medirse en tiempo, en horas, tan variables como el tipo de suelo por el que transitamos. Pues hacía tiempo que no nos veíamos, querida Arena. Yo personalmente no te echaba nada de menos. No sé tú a mí. Hay un pedrolón ahí enorme, pero no lo puedo mirar tranquilamente porque voy pendiente de no estamparme contra el suelo. Nada, simplemente es meterle caña y ya estás. Otra cosa es que llevo mucha presión en los neumáticos, pero mucha. Sé que no puedo ir tan deprisa, pero me da igual. Yo lo que quiero es no pinchar nunca, por favor. Es un pain in the ass. Obviamente esto no es nada, claro. Lo que pasa es que con 300 kilacos, a nada que haya un poco de arena, esto se solucionaría con un acelerón, pero no quiero salir volando. Creo que tengo que quitarle un poquito de la presión a los neumáticos. Sí, eso. Joder. Venía tan alegre en todos los sentidos y de repente pues la arena se ha puesto muy espesa. Entonces, lo que pasa es que visualmente no parece que haya tanta, pero luego
Sí, sí que hay, sí. Entonces, pues me he calzado una leche. Ah, bueno, no he hecho nada, sigo. La moto yo he hecho. ¡Pup! ¿Dónde está el válvula? Salgamos de aquí. Falta un tornillo del protector del cubrecárter. El cubrecadenas está roto. El cable del iPhone, el único que me funcionaba, se acaba de romper. Es decir, no puedo usar el dron. Necesito una ciudad. Clarísimo. Vámonos. A ver si conseguimos meter segunda. Levantarnos. De todas formas, sin presión en los neumáticos, pues como que es otra moto, claro. Parece que ya salimos del Arenal. Definitivamente. O sea, no me lo puedo creer, ¿eh? ¡Lo sabía! Qué cabrón es este. El guionista es un cabrón. ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando hoy? Llantazo. Los que seguís este canal de cerca os acordaréis de Namibia, que al ponerla la enganché. Bueno, se acabaron las risas. Está pinchada, definitivamente. Hoy no va a pasar. Todo va a salir bien. Aquí está la clave del arreglar un pinchazo y es no pillar la cámara. Está dentro. Se ha roto el compresor. Esto solo 2 kilos. Le iba a poner un poco más y de repente no va el compresor. El instinto me dice que vámonos deprisa de aquí antes de que vuelva a pasar nada. Buenos días, me he afeitado. Bueno, estoy en Moab. Este es un sitio súper turístico, porque claro, es que mirad, estamos entre cañones colorados. Queda 1 hora para que empiece el eclipse. A las 11:30 me parece que es el momento de máximo esplendor. Va a estar el 87% del sol cubierto por la luna. He probado el filtro y creo que va a funcionar. O sea que yo creo que por lo menos lo voy a poder grabar. He pactado hasta las 12 en la habitación, entonces pondré el trípode y recogeré. Bueno, voy a ver cómo funciona todo. Necesito un cable para el iPhone. Resuelto. Un compresor nuevo o tengo la esperanza de que funcione, porque a veces los compresores se calientan y dejan de funcionar. ¡Coño, qué susto! ¿Pero por qué pasan estas cosas? O sea, ¿por qué solo por abrirlo funciona? Necesito una cámara de repuesto, o en su defecto y en extremis parches. Todo lo que ayer no funcionaba, hoy funciona. Tenían la cámara y he comprado parches, por si pincho 2 veces, que todo puede pasar. ¿Qué me falta? Ah, el tornillo. ¿Eres? Oh my god. Está ya prácticamente. De hecho no se va a hacer de noche, pero baja la luz muchísimo. Las 3:20 todo resuelto, creo. Voy a comer y me voy. 4 horitas de moto.
Yo cuando imaginaba Utah, por lo que había visto por un amigo Alberto de Florida Tour que me había enseñado vídeos y por las fotografías, bueno, pues era esto. Esto era desierto y como tótems de piedra roja así. O sea, como detrás de esta montaña allí está el Spanish Valley. Voy a un ritmo muy lento y la verdad es que estoy muy lejos del final de la TAT. Queda toda la parte de Colorado que va a ser la más difícil, así que voy a acelerar un poco. Más me vale, voy a tener que controlarme sobre todo de grabar y rezar para que no pase nada. Total, he calculado unos 6 días, in extremis 7 días, para llegar hasta Alba, este pueblecito de Oklahoma donde terminé la otra vez. Y lo que voy a hacer es, pues, ponerme las pilas desde ya. Bueno, esto es espectacular. No sé qué tal se estará viendo ahí con las cámaras y el dron, pero es que es muy bonito, ¿no? Muy increíble. Mirad qué pasada ahí arriba con la tormenta del fondo. Ayer me tuve que refugiar en este hotel a última hora, empezó a diluviar y me metí aquí. Y esta mañana amanecía lloviendo, ahora está nublado. Y nada, bueno, hemos terminado Utah. En 20 o 30 kilómetros entramos en Colorado. Pero la previsión aquí es de lluvia mañana y pasado. Como llueva en Colorado, por donde vamos a pasar, y haya barro, igual se complica todo muchísimo. Tengo 5 días realmente para atravesar Colorado y Oklahoma. Son 1500 kilómetros de pista y terracería. O sea, tendría que hacer una media de 300 al día. En principio voy bien. Cualquier cosa se nos puede ir al garete el plan. Y el plan es terminar la Trans-American Trail. Todo va a salir bien. El optimismo de este chico no sé yo muy bien si... En fin, mirad, una de las cosas maravillosas por un lado y no tanto por otro que tiene este formato en que yo lo hago todo es que si una semana me pongo malo y tengo así, como diría mi padre, voz de hombre, pues no me queda otra que hacerlo así y poner así la voz y la voz en off y todo, y así se queda para siempre. Y por otro lado, otra cosa que tiene es que nunca sé dónde empiezan los capítulos y dónde terminan. Entonces la semana pasada os decía que iba a haber muchas caídas, que necesitaba vuestra ayuda y sin embargo no hemos llegado hasta ahí, no ha habido. Eso no quiere decir que los berenjenales are coming, así que la semana que viene a ver cómo salimos. En fin, muchas gracias, nos vemos el domingo que viene, espero que con una mejor voz y gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene, chao.